Escuelas económicas del pensamiento contable. Las escuelas económicas son agrupaciones por medio de la ideología económica. Se centran en indicar cuál es la forma en que la economía debe funcionar, es decir, cómo se supone que debería ser la economía. El neocontismo económico europeo. Su principal precursor fue Leo Gomberg, en 1908. Sustenta que la contabilidad hace parte de la economología, cuyo objetivo es el estudio de la actividad económica de la empresa, con el fin de conocer las causas y consecuencias del funcionamiento de las mismas. La economología estudia la actividad económica antes, durante y después de la actuación de la empresa, mientras que la contabilidad se centra en las dos últimas fases ya mencionadas. El neocontismo económico francés. Sus principales precursores fueron Jean Bournisien en 1919, René de la Ponte en 1912, Jean Dumarchais en 1919. Para esta escuela, la contabilidad es la ciencia de las cuentas, representando los movimientos de los valores de cambio. Se apoya en la teoría de la ecuación algebraica del balance, en la que el activo es igual al pasivo más la situación neta, y se toma el valor como la piedra angular de la contabilidad. La escuela alemana de la economía de la empresa. Su principal representante es Smalek Bach. Proviene del neocontismo europeo y centra la contabilidad y la economía de la empresa basándose en el concepto de valor y en la determinación del beneficio. El periodo económico de Italia se divide en dos movimientos. El primero de ellos es la escuela económica hacendal. Su principal precursor fue Gino Zappa. Vincula la contabilidad con la economía de la empresa y considera que existe una ciencia única de la administración hacendal, y a su vez esta se divide en tres: la doctrina administrativa, la organización científica y la revelación hacendal. La escuela patrimonialista es el segundo movimiento del periodo económico de Italia. Su precursor fue Vincenzo Masi, quien consideraba la contabilidad como la ciencia del patrimonio, cuyo objetivo es el estudio del patrimonio desde todos los aspectos posibles, con el fin de gestionarlo en cualquier situación que se presente en una empresa. El neocontismo en Estados Unidos surgió durante la primera mitad del siglo XX, bajo los planteamientos inductivos de Sander, Helfier y Moore en 1938, justificando la práctica contable más para construir teorías contables, y las reglas de la contabilidad se van produciendo gracias a la experiencia más que de la lógica, y surgen con la práctica diferentes principios subyacentes basados en el trabajo de campo y la observación. Con ellos surgen 5 grupos de reglas: las cuentas de resultado, balance, estados consolidados, comentarios y notas marginales. En cuanto a los planteamientos deductivos, encontramos a Sprain en 1907, Peyton en 1922, Canning en 1929 y Sweeney en 1936, generalizando teorías que justifican la práctica con mayor o menor grado de inferencias deductivas, redefiniendo los términos necesarios en la práctica contable y dando una visión crítica a la misma. El paradigma de la utilidad. El paradigma de la utilidad ha dirigido investigaciones contables desde la década de los 60, por lo que los estudios realizados en materia contable desde esa época se han encaminado a satisfacer las necesidades de diversos usuarios, proporcionando así información útil para la toma de decisiones. Según Kuhn, los paradigmas son realizaciones científicas universales, reconocidas, que por cierto tiempo proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica. La Escuela Económico-Deductiva de Norteamérica. Entre sus precursores encontramos a Sprouns y a Monitz en 1963, a Edward y Abel en 1961, a Chambers en 1966 y a Sterling en 1970. Entre sus características encontramos que la contabilidad se sustenta en la teoría de la economía y en las normas referidas al cálculo del beneficio, y tienen un conjunto elaborado de reglas contables. Se utiliza
la deducción como la generalización de conceptos contables básicos referidos a la contabilidad de la empresa, concretamente a la contabilidad financiera, y se da un enfoque positivista con derivaciones normativas, es decir, teleológicas. Created using Powtoon.